Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto en saludar. ¿Se oye perfectamente? ¿Se oye bien? Adelante nomás. Ya. Bueno, un gusto en saludar, darle la bienvenida a una nueva reunión del servicio. Este caso en particular espero que los motive y les resulte interesante. Y parte de esto inicia con una anécdota y ya entrando en tema con el síndrome de Sawyers-James-McLeod. ¿Cuánto sabemos, cuánto olvidamos? Porque dentro de las cosas que olvidamos, considero que yo también me había olvidado de él. Esta radiografía, aunque no corresponde al tema, no quiero que se queden con esta idea, fue la que dio inicio a que me interesara nuevamente en este síndrome. Esta radiografía me llegó, como muchas radiografías que me comparten ustedes, y le agradezco la confianza cuando me consultan los casos, con un niño con un pulmón netamente velado, homogéneo, blanco, correspondiente a un derrame. Ya el caso más adelante se presentará, y aunque la doctora Catherine Guzmán hizo una presentación recientemente en la Sociedad de Neumonología Infantil sobre pulmón opaco. Haciendo la búsqueda precisamente de este caso, me aparece la contraparte del pulmón totalmente, el pulmón totalmente lúcido, que es lo que constituye el síndrome de Sawyers-James-McLeod. Y para sorpresa mía, yo no lo recordaba. Ya hace más de 20 años tal vez lo leí y cayó en el olvido. ¿Ya? Es por eso que le puse como subtítulo "¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto olvidamos?". Es evidente en esta radiografía dónde está el daño, dónde está la afectación pulmonar. Tenemos una densidad homogénea que ocupa todo el hemicampo pulmonar izquierdo, con borramiento de uno de los diafragmas y signos bastante sugerentes de que esto era y de hecho fue un derrame. Ya entrando en el tema, inicio la búsqueda motivado por mi poca memoria y encuentro que, recordando en el año 53, Sawyers y James describen un niño de 6 años con antecedentes de infecciones de vías respiratorias a repetición, y desde el punto de vista radiológico con una hiperlucidez que ocupaba todo un hemitórax, ¿ya? Esto era contrario a lo que inicialmente se había descrito, que se había descrito hasta el momento, que era la hipertransparencia por atrapamiento de aire y la hiperinsuflación compensadora en los casos de neumonía, atelectasia. Los segmentos sanos tratan de compensar ese déficit. Pues el atrapamiento de aire típico de, por ejemplo, clásico en la aspiración de cuerpo extraño con efecto de válvula. ¿Ya? Esto se acompaña obviamente a aumento de los volúmenes, y este síndrome, como veremos más adelante, los volúmenes pudieran estar normales o bajos. El estudio complementario de ese paciente fue con angiografía. Situémonos en el año 53 y notaron que adicionalmente a los cambios radiológicos había una menor vascularización, y por cuestiones que imagino de la época y la recurrencia de las infecciones y el hallazgo de bronquiectasias, optan por una exéresis del pulmón, encontrando el estudio anatomopatológico un patrón de obliteración. En el año 54, un año después, McLeod encuentra hiperlucidez en 9 pacientes adultos, 2 de ellos asintomáticos. Cabe recordar que no es hasta el año 72 cuando Alan Cormack y Gottfried Hounsfield, que se ganan el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, precisamente eran ingenieros, desarrollan la tomografía. Es decir, poco menos de 20 años. Hay que considerar las herramientas con las que se trabajaba en el año 53, donde eran netamente semiólogos. Haciendo la búsqueda, inicialmente partió con pulmón opaco y terminó con el lado contrario, que es el síndrome de Sawyers. Encuentro varias publicaciones, muchas de ellas contemporáneas a cuando hice la beca de broncopulmonar, de hace 20 años, donde describen casos aislados, reportes de casos, y es lo que se mantiene hasta la actualidad. Los últimos papers que logré revisar eran del año 2019, 2020, y generalmente la casuística es tan baja que se resume a presentaciones de casos.
Ahí está la bibliografía. Los casos en cuestión, lamentablemente no tengo uno y eso es lo que quiero estimular. Ante la gran cantidad de guaguas muy pequeñas con cuadros de bronquiolitis severo, muchas de ellas terminan en la UCI, y no sabemos cuáles de ellas pudieran progresar un cuadro de obliteración y manifestarse más adelante como este síndrome. El primer caso descrito en uno de los papers es un niño de 3 años, antecedente de bronquiolitis por BRS a los 21 meses de edad. Obviamente meritó hospitalización y posteriormente cuadros de broncoconstricción más neumonía del lóbulo inferior derecho. Este niño tenía unas radiografías previas normales, se estudió inmunidad normal, le descartaron fibrosis quística obviamente por la recurrencia respiratoria, pero una radiografía control posterior encuentra una hiperlucencia en mi tórax izquierdo. Una vez que el niño crece y con colaboración se logra repetir estos estudios en expiración, donde se aprecia que persiste o se exacerba un área de hiperlucidez con atrapamiento de aire. Ya afortunadamente con la tomografía a mano se aprecian estas zonas, vamos a ver si el cursor me deja, donde tenemos una gran diferencia de densidad radiológica entre pulmón sano y pulmón afectado, que ese es el otro punto que nos tenemos siempre que poner en mente. ¿Cuál es el pulmón afecto? ¿El más claro o el más oscuro? Pero cuando a este paciente se le hace el mismo estudio exhalando, se ve la pérdida de aire en el pulmón sano con conservación de áreas de atrapamiento, hipertransparencia y otro dato característico que se los voy a nombrar más adelante. El segundo caso, ya un niño de más edad, 12 años, también con antecedente de cuadro broncoconstrictivo hasta los 4 o 5 años de edad, como muchos pacientes que vemos a diario en la consulta, antecedente de una hospitalización a los 2 años, con sensibilidad a aeroalergenos y tratamiento con LABA y corticoides, formoterol con budesonida, si mal no recuerdo. Y adicionalmente el Montelukast, un paciente con una IgE de 1670, un patrón espirométrico que llama la atención siendo mixto, donde hay un componente incluso de restricción con obstrucción. La radiografía de tórax, pulmón izquierdo hiperlúcido con disminución de la vasculatura, que es el elemento que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos el estudio, este es un paciente colaborador, inspiración, expiración, y vemos cómo hacia la base izquierda, obviamente es una captura, se pierde mucho detalle con las imágenes así, hay pérdida de volumen, aumento de densidad del pulmón derecho, eso es normal. Sin embargo, hacia la base izquierda conserva cierta radiotransparencia. Este es el estudio tomográfico de ese paciente. Ya la tomografía, dando en más detalles, con más sensibilidad que una radiografía, muestra que no solo hay afectación del pulmón izquierdo, como vemos acá, sino otras áreas del pulmón derecho. Y el otro signo característico, una disminución significativa de la vasculatura. Radiología, recordemos que este síndrome fue descrito en el año 53, aparte de la semiología, el examen físico, contaban con radiología no digital como la que tenemos actualmente, donde la imagen pulmonar es distinto a la imagen de otro tipo de órganos o tejidos que no varían en función del ciclo respiratorio. Vemos que esto es una imagen compuesta por la cantidad de aire que tengan las estructuras, llámese alvéolos, el pulmón en sí, la cantidad de líquido que esté en el intersticio en los vasos sanguíneos, que va de más densidad del hilio hacia la periferia, de mayor a menor, la densidad de las partes blandas, hay que atravesar totalmente el cuerpo humano, desde anterior a posterior, y obviamente masas musculares, tejido mamario, todo eso se interpone y genera opacidad. Si hay o no compromiso del espacio pleural, aire líquido, estamos hablando de radiología en general, y considerar que hay una simetría normal con mayor contenido aéreo del pulmón derecho. El pulmón izquierdo parte tiene lateralizado el corazón hacia ese lado y eso le quita un pedacito. Hay que descartar siempre que interpretemos una radiografía problemas técnicos y que precisamente que la técnica sea adecuada, la penetración, la colimación, la rotación. Todo esto puede dar incidencia de rayos distinta entre un hemitórax y otro y velarlo falsamente.
Como dije anteriormente, ¿cuál pulmón está sano y cuál pulmón es el afectado? ¿El más claro o el más oscuro? Entendiendo por oscuridad densidad me refiero, ¿ya? La fisiopatología, cuando hay atrapamiento de aire en cualquier paciente, indistintamente de la etiología, va a haber hipoxia, hipercapnia, y eso va a generar vasoconstricción con disminución de la vascularización. En el lado normal hay una disminución de la vascularización, en el caso de este síndrome, y hay compromiso total o localizado, ya sea de lóbulos o segmentos. Inicialmente se pensaba que era todo el pulmón, pero con técnicas tomográficas e incluso con gammagrama ventiloperfusional, se demostró que puede haber afectación parcial. Hay también series que hacen descripciones netamente radiológicas del pulmón hiperlúcido unilateral. Somos nosotros los clínicos los que vamos a discernir después si corresponde o no a este síndrome, y en las cuales si vemos simplemente la lucidez de un hemitórax, aquí tenemos las distintas causas, pero si nos enfocamos en la fisiopatología, excluimos todos los cuadros malformativos, cuadros súbitos como la aspiración de cuerpo extraño o lesiones de otra índole. ¿Ya? Desde el punto de vista general, en este síndrome es una condición poco frecuente, tan infrecuente porque está relacionado a un cuadro que vamos a mencionar posteriormente, donde se sabe que es adquirida, no se nace con esto, se sabe que es postinfecciosa, generalmente secundaria bronquiolitis o neumonía, muchas de ellas virales. Puede ser asintomática y el diagnóstico incidental, como en el caso del adulto, o pacientes que simplemente vienen a la consulta por cuadros recurrentes de obstrucción o infección. Y hay una hiperlucencia básicamente en expiración. El inicio típico es en la infancia, como la clínica que ya les vengo describiendo, infecciones recurrentes, tos, hemoptisis es raro en pediatría, son pocos los casos, y la disnea. Puede estar asociado a bronquiectasia, el daño no se limita al bronquiolo, y hay disminución del calibre de la arteria pulmonar del lado afectado. Desde el punto de vista funcional, el volumen pulmonar puede estar normal o disminuido, rara vez aumentado, al contrario de otras causas de atrapamiento de aire, y este atrapamiento de aire se visualiza mejor en expiración. Hay obliteración bronquiolar, se pensaba origen congénito. La lesión produce obliteración no solo de vía aérea, sino la lesión vascular, y eso es lo que la hace acompañar de la poca vasculatura. Generalmente se produce antes de los 8 años porque sabemos que el desarrollo pulmonar continúa después del nacimiento. Se pensaba que terminaba a los 8 años, pero hay casos descritos de que en la adolescencia, incluso la adultez temprana, tenemos replicación de alveolo. La etiología, principalmente infecciosa, el adenovirus 7, sarampión, ya rara vez se ve, pero era causa frecuente de bronquiectasias no relacionada a fibrosis quística, producía gran daño pulmonar. De hecho, desde el punto de vista coloquial, los pacientes lo describían como el sarampión morado con afectación pulmonar, me imagino asociado a la cianosis. Las infecciones por Bordetella pertussis, el micoplasma junto con la TBC, el gran simulador, capaz de descontrolar el sistema inmune y asociarse a cuadros bastante severos como la activación macrofágica y las mielitis. Hablando de adenovirus como causa más frecuente y sabiendo que tenemos la gran ventaja que no estamos en el año 53 y aparte de estudios radiológicos de mejor detalle, tenemos unos paneles virales que nos dicen en pocas horas cuál es el agente etiológico y de ahí podemos estimar la evolución y las probables complicaciones inmediatas y futuras. El adenovirus, básicamente la cepa 7, el 7B, que tiene alta incidencia también de infecciones nosocomiales, como vemos lamentablemente tienen el servicio. El curso puede ser más grave cuando la infección es nosocomial. Este se une a la célula mediante un receptor que utiliza también el Coxsackie. Y el 7B específicamente se une a la célula por una proteína de membrana CD46 que es reguladora del complemento. Las otras proteínas involucradas son la CD80, CD86, que son activadoras del linfocito, pero dentro de todo su mecanismo de lesión
lo que hace es inhibir la apoptosis y la presentación de la célula infectada a las natural killer, por lo cual se prolonga su replicación y se garantiza su supervivencia. Inhibe citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa. Esto condiciona una alta carga viral en las secreciones, que son las que generan el daño. Y la fase reparativa, utilizando el término remodelación, excesiva con metaplasia fibrosa, que es lo que condiciona el daño tanto bronquial como arteriolar. Están descritas otras etiologías que pudieran sonar lógicas, como la ingestión de hidrocarburos. Recordemos que una vez que se ingiere el hidrocarburo, se volatiliza y es a través del pulmón que salen los vapores de este gas, lesionando, dañando surfactante y tejido pulmonar. Y la irradiación, pero en ninguna serie conseguí casos reportados posterior a esto. Rara vez hay enfermedad de base, sin embargo la enfermedad de base puede condicionar o aumentar el riesgo, como los pacientes con asma que secundariamente se infectan con adenovirus. La fisiopatología, entendiendo todo lo que describimos por el adenovirus, aplicable también a los otros agentes etiológicos. La lesión endobronquial produce fibrosis o literación, obviamente pues infecciosa. Las porciones distales suelen no tener compromiso. Hay hallazgos de cambios enfisematosos, pero cuando hay replicación viral prolongada. Y esto evidentemente en un niño que de paso tiene mala ventilación colateral, sin embargo logra colarse el aire y generar áreas de hiperinsuflación a través del bronquio fuente. Por lo general, el paciente se nos presenta asintomático al momento, pero sí con un historial de cuadros respiratorios a repetición. La radiografía es incidental o cuando le hacemos el estudio, porque en ese momento está exacerbado los cuadros obstructivos, puede estar con tos, disnea, la hemoptisis reportada como ocasional, rara vez vista por nosotros en la práctica diaria. Hay timpanismo de la percusión, hay disminución del murmullo pulmonar, parece que los bronquios están, digamos, amputados, puede haber estertores. Sin embargo, no es la hiperinsuflación clásica que vemos del cuerpo extraño, que el hemitórax puede estar totalmente asimétrico y elevado. El estudio funcional va a depender de la edad del paciente y del grado de compromiso pulmonar. Si la afectación es segmentaria o lobar, probablemente mantenga una buena función pulmonar, pero en general hay disminución de la capacidad vital y del flujo expiratorio. El test de marcha puede resultar alterado, pero una gasometría basal resulta normal. El diagnóstico netamente clínico, como se hizo en el año 53, con la tríada clásica de hiperlucidez total o lobar, se exacerba en expiración, la imagen radiológica lo dice, hay oligoemias, entendiendo que el daño involucra estructuras vasculares también, que es lo característico de este síndrome, y la distensión alveolar. Puede haber desplazamiento mediastinal, sobre todo en expiración, cuando el otro pulmón pierde su volumen y el pulmón afecto lo mantiene. La TAC, no olvidemos la técnica de inspiración-expiración no es solo para la radiología, la tomografía también se puede realizar, como muchas veces lo solicitamos ante la sospecha de un cuerpo extraño, donde el volumen pulmonar suele estar normal o disminuido, haya disminución del calibre de la arteria pulmonar y sus ramas, y el hallazgo de bronquiectasia, que es un adicional a la tríada que describimos arriba. El gammagrama ventiloperfusional muestra, ahí sí no monté imágenes del gammagrama, pero rara vez ya con la tomografía y el nivel de sensibilidad que tiene para este tipo de patología llegamos al estudio gammagráfico o incluso la broncoscopía, que también es una herramienta muy útil. El diagnóstico diferencial, agenesia pectoral, asimetría mamaria, la mastectomía, la ausencia de glándula mamaria o el desarrollo asimétrico en la adolescente puede dar densidades aumentadas de un lado y una falsa hiperlucidez del otro. El tromboembolismo pulmonar, excepcional en pediatría, obviamente va a condicionar disminución del flujo, pero sin atrapamiento de aire. La agenesia de la arteria pulmonar con la hipovasculatura sin atrapamiento de aire. El pulmón es hipogenético, tal vez lo conozcan mucho como el síndrome de la cimitarra. Hay una
Eso está asociado a hipoplasia pulmonar, pero no hay atrapamiento de aire, pero sí hay hipoflujo por ahí, un drenaje anómalo de la vena cava, y lesiones endoexobronquiales con atrapamiento de aire y el cuerpo extraño. En conclusión, tenemos que el síndrome de Southern-James-McLeod es una entidad poco frecuente, tan poco frecuente como la bronquiolitis obliterante postinfecciosa, afortunadamente, o tal vez se ha vuelto infrecuente porque nos olvidamos de ella como un diagnóstico sindrómico. De hecho, muchas veces, y teniendo la ventaja de un Pilarray o incluso el IFI, ya tenemos el diagnóstico inmediato y no metemos los pacientes en ese saco del síndrome, pero yo creo que por el aumento de la incidencia de estos cuadros respiratorios en guaguas bastante chicas con evoluciones tórpidas, debemos estar atentos y vigilantes y hacerle seguimiento a largo plazo, diferidos a la consulta de especialista, para ver si en alguno de estos terminan con desarrollo de estas lesiones. El diagnóstico termina siendo incidental, la clínica es muy escasa, puede pasar asintomático hasta la edad adulta, y no olvidemos la tríada de hiperlucencia, hipovascularidad y distensión alveolar. Acá tenemos una imagen, ya un adulto, pasó de la infancia a la adultez, donde apreciamos bastante daño pulmonar, sobre todo circunscrito al pulmón derecho, donde hay imágenes bronquiectásicas, quísticas, y lo más llamativo, aparte de la hipertransparencia, no aumenta su volumen, lo pareciera estar conservado, al menos desde el punto de vista de imagen, y hay casi que una ausencia de la vasculatura si lo comparamos con el pulmón contralateral. ¿Ya? Y definitivamente lo que me motivó y me sorprendió es que ni yo recordaba el síndrome, salió casualmente, tal vez producto de mi déficit de atención, como muchos nos pasa, intentamos leer un tema y encontramos otro al lado bastante interesante, porque como les dije, comencé leyendo pulmón opaco y la contraparte del pulmón lúcido me apareció y me hizo recordar este nombre. Así que solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido, y creo que hoy resucitamos a estos tres señores, a los cuales le tenemos que agradecer lo que lograron e hicieron en el año 53. Muchas gracias. Gracias, doctor Fulco. Interesante y educativa su presentación, porque es algo, como usted dice, de que habitualmente no lo vemos muy seguido y que muchas veces puede pasar por lo mismo, pasarlo de repente cuando uno no busca, tampoco encuentra, ¿ya? Solamente quería, claro, y solamente quería preguntarte, y en el fondo para que primero, decirle quizás a los internos, a los becados, bueno, en general, la importancia de que tienen en estos casos una buena anamnesis. Siempre cuando estamos frente a ir a buscar los datos que están a veces olvidados y que a lo mejor estamos viendo un niño, no sé, de 15 años, de 12 años, y esto le ocurrió cuando era mucho más bebé, que a lo mejor tuvo una neumonía importante. Hay que, la importancia de una buena anamnesis y la importancia también de ver si tengo un niño que no me responde a las terapias habituales que uno ve, porque son niños que habitualmente consultan por cuadro, a ver, como dices tú, obstructiva repetición, o que tienen, son broncorreicos, ¿cierto? Que están con signología húmeda. Uno no olvidarse de esto y tratar de ir a indagar bien en la anamnesis y no seguir insistiendo a veces en tratamientos que todo el mundo puede caer o se cae de repente de persistir o de subir dosis de corticoides, pensando todavía que estoy frente a un asmático. La importancia en estos niños de la función pulmonar. Es súper importante, ¿cierto? La función pulmonar, la espirometría, que nos puede dar en algún momento algún atisbo, alguna ayuda en el diagnóstico. Y yo te quería preguntar también,
eso principalmente para que el enfoque inicial que debe tener un pediatra antes de derivarlo. ¿Qué es mejor que pidan? ¿Una radiografía de tórax en inspiración y expiración? ¿O si están sospechando, pidan el escáner en inspiración y expiración para mandarlo después, posteriormente, a un broncopulmonar? Eso yo quería para que tú nos orientes, para que cómo nos enfrentamos y cuál sería la mejor forma de mandarlo al especialista. Ya, no, inicialmente la radiografía de tórax. Cuando yo hice mi formación en broncopulmonar, me parecía un tanto excesivo que no se atendía, se le daba ahora a los pacientes sin una radiografía. Y se alegaba, bueno, que la radiología moderna con alto kilovoltaje y bajos tiempos de exposición tal vez no implicaba mayor riesgo al paciente. Yo realmente soy bastante conservador. No podemos comenzar a irradiarnos de tan temprana edad, no sabemos a futuro cuánta radiación nos espera. Pero sí es básico en ese paciente crónico recurrente, al menos que tengamos una radiografía de base. Y no olvidarnos, ya que muchos pacientes son consultantes de nuestro centro, hacer una revisión de la serie radiológica, lo que nos permite hacer una comparación de ese paciente. Y en estos casos es frecuente, viendo la hipertransparencia, y si encontramos algún síntoma, atribuimos que el niño está obstruido. Pero cuando un niño tiene, por ejemplo, un asma, un cuadro de SBO recurrente, tenemos que la afectación del pulmón es completa, o sea, no discrimina un lóbulo, un segmento. Entonces, si tenemos una hipertransparencia localizada o incluso ocupando un pulmón entero, no nos olvidemos de buscar en esencia la vasculatura, porque esto es lo que define el síndrome y lo que define la base fisiopatológica del síndrome, que hubo un daño en la fase replicativa, en la fase de desarrollo pulmonar de temprana edad, donde se están involucrando las dos estructuras. La distancia entre el alvéolo y el capilar es nada, y el virus la hace triza. Entonces, si tenemos en una radiografía una imagen de hipoflujo con atrapamiento de aire y no desviación del mediastino hacia el otro lado, etcétera, hay que pensar en este síndrome. Y confieso, se me había olvidado, ya hasta el nombre se me había olvidado. Y fue anecdótico el hecho de que, revisando otra cosa, quise que todos lo recordaran y se estimularan a pesquisar en los pacientes la posibilidad de que esto se presente, porque estoy viendo, creo que todos vemos que en el servicio están llegando guaguitas de muy poca edad y que un porcentaje significativo terminan en la UCI. Hay una estima de que el daño pulmonar es bastante severo. Entonces lo manejamos en el momento, pero ¿y el después? Entonces yo creo que estos pacientes deberían de canalizarse por la consulta de la especialidad y hacerle seguimiento. Y en un paciente que ya sabemos que tiene cuadros broncoobstructivos a repetición y nos está llegando a la consulta de pediatría, los becarios, sí, al menos en esencia, si no hay estudio reciente, hagan al menos una radiografía. Ok, y la otra consulta, la importancia de la presencia o la no importancia, para que tú hagas sí o no, la importancia de que si yo encuentro un paciente con signología húmeda y bronquiectasia, ¿qué relación puede tener con este síndrome o me puede hacer sospechar o no? Todo lo que es bronquiectasia no FQ, obviamente. Sí, no, yo creo que cada vez que vemos bronquiectasia, pensamos en usted, porque esos pacientes se los derivamos a usted. Por eso, Y, las no FQ. sí, pero en esencia creo que la fibrosis quística, siendo rara, yo la pesquisaría primero, sobre todo si hay estertores, si hay más signología. Porque el paciente con FQ viene en contexto de varias cosas. A veces tiene un cuadro malabsortivo, son niños malnutridos, con manifestaciones ya gastrointestinales de temprana edad. Entonces ya por ahí se inclina uno más la balanza, lo hago a diario, me inclino más al descarte de una FQ antes de pensar en esto. O tal vez, como dije al principio, a mí también se me había olvidado. Y pensé que cuando empecé la revisión había muchas series del 2000, 2001, 2002 y después encontré como un vacío. Pero ayer incluso comentando con Gustavo hicimos otra búsqueda y habían artículos bastante nuevos. O sea que sigue siendo una entidad como tal
donde lo característico es esa tríada y más nada la da. Obviamente secundario y un diagnóstico sindromático es secundario a una lesión, y el que produce lesión en mayor manera es el adenovirus. Pero sí, si hay bronquiectasia y hay hipoflujo e hipertransparencia, hay que pensar en esto. Ok, tenemos una pregunta por el chat que nos dicen que si este síndrome es lo mismo que el síndrome hiperlúcido. Sí, es el pulmón hiperlúcido. De hecho, así es como sale en la literatura, pulmón hiperlúcido unilateral. Y es ahí Ok, la confusión. Muchas veces vemos el hiperlúcido y pensamos que el denso es el enfermo. Y la hiperlucidez pulmonar también se traduce en patología y no simplemente o no necesariamente un efecto válvula por un cuerpo extraño, que también lo tenemos que pensar y pesquisar en corto tiempo. bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o comentario, aporte. Pueden abrir sus pantallas si quieren, o si me levantan o me lo mandan por el chat, voy a esperar, pero si no, estaríamos listos por hoy. No sé si déjenme mirar. Pareciera que no, no hay manita levantada. No, El- pareciera que no, Fulco. ¿Ya? bueno, deberíamos, no me atrevo a hacer una apuesta de este tipo, pero el becario que diagnostique un síndrome de esto antes de que se gradúe, le hago un turno de fin de semana. Mentira. Es broma, pero solo quiero que se motiven porque creo que se lo debemos a los pacientes, tener el conocimiento de estas cosas. Ok, muchas gracias. Por el chat también te están dando felicitaciones por tu presentación, así que ha sido un gusto, como siempre, muy claro, así que me despido de todos. Ojalá que la próxima semana, que es 21, vamos a tener una charla interesante que vamos a hablar de la parte digestiva, es una charla de Nestlé, por si acaso, para que estemos atentos. Ya. Así de que, Fulco, una vez más, un placer. Así que gracias por todo, por la información, excelente charla. Y nos estaremos viendo la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana a todos. Chao. Mm. Oye, hablando de la próxima semana.